Cada vez que me paro en un arco de largada y pienso que tengo 331 kilómetros por delante, siento lo mismo, que es imposible. Pero las sutras me enseñaron algo. No tengo que correr 331 kilómetros. Solo tengo que correr el kilómetro que tengo delante. Y después otro y otro. Porque la vida también nos pone delante desafíos que nos parecen imposibles. Pérdidas, miedos, despedidas. Momentos en los que sentimos que no podemos más. Y sin embargo seguimos. Podemos. No porque seamos más fuertes, sino porque encontramos la fuerza para dar un paso más. Por eso, 1 kilómetro más nunca fue sobre correr. Es un recordatorio para los días difíciles. Para que, cuando la vida te parezca demasiado, no intentes con todo. Intentá solo con 1 kilómetro más. Hola, 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 soy Sofi Cantilo y estamos acá de vuelta con la temporada 2 de 1 kilómetro más. Yo sé que lo digo siempre, que la gente que viene acá siempre son personas muy especiales para mí, pero hoy inauguro esta segunda temporada con la persona más especial. Es una persona a la cual yo la había invitado la vez pasada muchas veces y siempre me dijo que no, y acá está conmigo. Antes de contarles quién es, voy a hacer un cuento. Yo iba a correr mis primeras 200 millas e iba a ir sola. Y de golpe vino Angie Catelín, que es una chica muy loca, muy divertida del grupo de entrenamiento, y le dice a otro compañero de entrenamiento que él tenía que acompañarme porque a él le encantan estas cosas. Y yo dije, sí, dale. Al día siguiente esta persona apareció con el manual de la carrera impreso. Me manda una foto del manual impreso y anillado. Yo ni siquiera había leído el manual, obviamente. Con lo cual, bueno, fuimos el match perfecto. Y el día que teníamos que viajar, viajábamos un domingo, no me voy a olvidar más, y a mí de golpe me dio un ataque, no sé si de ansiedad o de qué, pero dije, porque viajábamos casi una semana antes de la carrera, lo que voy a hacer yo con esta persona 7 días en el culo del mundo, en un lugar en el cual no hay nada. Él es todo formal, todo prolijo, todo perfecto, yo soy yo, o sea, desastre. Dije, aparte me voy a aburrir, esta persona es como nada que ver a mí. Y no tenemos confianza, no somos nada, o sea, no, ¿qué divague? ¿Qué estoy haciendo? Y gente, me subí a ese avión y descubrí a mi mejor amigo. Descubrí a mi alma gemela, descubrí a la persona que quiero que esté en mi vida para siempre. Y eso, me subí con un conocido y me bajé del otro avión con mi mejor amigo. Y acá está con todos Dirán Siriñán. Hola, Di. Hola, Sofi. Bueno, no sé, muchas gracias por lo que decís, por los lindos recuerdos. Y acá estamos para recordar momentos que compartimos. Así es. Es que es así. Para mí el running siempre vino muy, muy, muy de la mano con la amistad. Para mí, yo no me imagino correr sin lo que han sido mis amigos de correr. Y bueno, así, en 200 millas, en las primeras 200 millas, yo encontré a 2 grandes amigos de mi vida, a Betsy, que ella grabó un episodio, y te descubrí a vos, que vos sos mi familia. Vos, Guada y Oli, tu bebita, son parte de mi familia, son una cosa divina. Y ese fue, creo que, el mayor regalo que me dieron a mí las 200 millas. Yo creo que tal vez nunca lo había pensado desde ese punto de vista, pero el nivel de vulnerabilidad, tanto física como emocional, al cual te sometes en este tipo de experiencias, en estas carreras, yo creo que bajás tanto la guardia que bueno, que cualquier persona que esté ahí en ese momento es como, ya está, estás ahí embarrado, ¿no? Igual, a ver, sí, te embarrás y sí podés generar una conexión con cualquiera. Embarrarte como metáfora. Obvio. Y como realidad como también. Realidad también, pero sí. Pero creo que el nivel de amistad que hemos formado no se forma con cualquiera. Creo que yo en mi vida necesitaba un Dirán y que
Creo que igual todos en nuestras Qué vidas divague. necesitamos un Dirán. Qué divague, por Dios. Bueno, por eso, vos que creés que yo soy un divague y yo creo que vos sos un cubito. Bueno, no Pero, sé. pero por eso nos llevamos bien. Pero real, yo creo que todos en nuestras vidas necesitamos un Dirán. Vos, hay momentos que te sacás en las carreras, pero en general sos muy calmo y tenés como mucha templanza y sos muy ordenado y está buenísimo. Tendría que estar mi mujer acá para confirmar lo que estás diciendo. Bueno, pero mira, esas primeras 200 millas, bueno, para mí fueron una locura. Lola tenía 1 año, era la primera vez que yo me iba así tantos días. Y eso, pasamos primero toda una semana juntos, dos personalidades tan distintas. Yo me acuerdo, tengo una historia que por ahí es una pavada, pero uno de los días, creo que un día antes de la carrera, Dirán me dijo, por acá hay un pueblito que dicen que es re lindo, que se llama Los Olivos. Y de golpe fuimos a visitar un pueblo que era la nada misma, en medio de la nada misma aparte, que eran creo que 2 cuadras y lo único que había era un negocio de aceites de oliva, ¿te acordás? Espectacular. Sí. Y yo, esas cosas son gracias a vos, pues yo por ahí me hubiese quedado tirada en la playa de South Lake Tahoe. ¿Se entiende? Lo que pasa es que son lugares a los cuales no sabes si vas a volver y la verdad que los parajes, los destinos por donde anduvimos en Estados Unidos daba para, por lo menos en la previa de la carrera, cuando no tenías, digamos, tareas específicas para hacer, para descubrir un poco, porque estábamos con el auto y podíamos ir para acá y para allá. No, y es algo espectacular, que yo la verdad es que lo aprendí de vos, y que después lo he repetido. He empezado a buscar, como en Google Maps, a ver qué hay cerca para conocer y para ver, y nada, es algo maravilloso. Y fueron, para mí, toda esa previa a la carrera, fueron unos días muy lindos, en los cuales, aparte, teníamos como un cuarto grande dividido en 2, y bueno, yo dormía como para el lado del fondo, y Dirán en la parte que sería más como el living, y él quería que viéramos películas sobre la carrera, y yo no quería saber nada. Y bueno. Vos mucho más ordenado siempre. No, tratando de mentalizarse, de absorber, viste, de tener la información que había disponible en ese momento, ¿no? Para saber en qué nos estábamos metiendo. Pero bueno, vos la tenías clara. Yo lo que me acuerdo es que en un momento en el manual que vos habías impreso de la carrera, decía que iba por un lugar de vehículos 4x4. Y gracias a que esa semana previa me hiciste ver una especie de documental de la carrera, entendí que el camino de vehículos 4x4 era de verdad una cosa como de arenas movedizas y rocas, rarísimo, que era de estos, como si fuesen los Monster Truck, pero eran Monster 4x4. Era cualquier cosa menos un camino 4x4. Bueno, eso fue gracias a vos, pues si no me hubiese llevado una sorpresa Sí. tremenda ahí. Sí, la verdad que yo específico de eso no me acuerdo, pero sí de las sorpresas que nos tocaban cada 2x3 y de tener la capacidad para improvisar y para encontrar salidas, ¿no? A cosas que tal vez no eran de manual, que tal vez es un poco una de las constantes de todas estas carreras, ¿no? Cómo resuelvo esta situación de la manera en que se presente, ¿no? Totalmente. Esas nos pasaron un montón. A ver, contame, porque uno vive las carreras desde adentro, desde un lugar totalmente distinto al que la viven ustedes desde afuera. Yo siempre pienso que es más, por ahí la verdadera carrera es la que corren los acompañantes, porque tienen como una especie de, entre comillas, presión para llegar a los distintos puestos, llegar a los lugares, asistir, de a ratos encima peisear y acompañar. Bueno, ¿cómo es eso por atrás? O sea, cuando, desde el momento que Angie te dijo, vos la tenés que acompañar, ¿qué se te pasó por la cabeza? Hay una responsabilidad, o sea, era como, sos parte de esto y tenés que poner todo para que Sofía haga lo suyo, sacarle de su cabeza preocupaciones y que lo de ellos sea, lo de Sofía sea primordialmente tu esfuerzo físico, ¿no? Que es enorme y
volcarse a eso y bueno, pero no sabía bien hacia dónde íbamos. Era más un tema de sentido común. Claro. Y cuando te encontraste ahí en la carrera, bueno, nosotros aparte tuvimos un tema que, si escucharon el capítulo de Betsy, lo van a saber, que es que de verdad iban a viajar una amiga mía y Betsy a ayudarnos en la carrera, pero 2 días antes de la carrera, un día antes de viajar, mi amiga me llama y me dice que tenía una infección en un pie, que no podía viajar. ¿Venía de México? Venía de México, claro, y en México estaba Betsy con ella, a quien nosotros no conocíamos, o sea, nunca habíamos hablado. Y ahí fue desesperación total, porque una sola persona no podía peisear, llevar el auto y todo, porque si él corre conmigo un tramo, ¿quién lleva el auto? Entonces era bueno, puede ir con el auto, pero entonces a partir del kilómetro 100 más o menos podían turnarse para peisearme, nadie iba a poder correr conmigo. Bueno, y estábamos en modo drama cuando nos llegó un mensaje de voz de Betsy diciendo, a quien de vuelta no le conocíamos la cara, diciendo: güera, no te preocupes, yo viajo igual, si hay que hacer doble chamba, se hace doble chamba, pero tú quédate tranquila. Algo así. Y nos quedamos los dos como esta mexicana caída del cielo. Y al día siguiente, mientras yo iba a la charla técnica de la carrera, Dirán se iba al aeropuerto de Reno a buscar a Betsy. Y ahí, ¿cómo tu cabeza armó todo? No, bueno, estás con una persona que no conoces y hay que dividir responsabilidades, somos pares y bueno, simplemente tener en claro que hay momentos que van a ser incómodos, hay momentos en que hay que hacer esto, lo otro, pueden llegar a haber momentos de tensión o de incomodidad. No, pero además todo bajo mucha presión y mucho cansancio. Diferencias de criterio, de cómo hacer algo, pero recuerdo que al final fue bueno, más allá de que salió bien, que nos terminamos entendiendo muy bien, por suerte, ¿no? No, a ver, yo desde mi lugar de corredora, si hubieron diferencias de criterio o pasó algo, la verdad es que nunca me llegó, nunca me enteré. Pero obviamente somos 3 personas muy distintas, sí. Y de golpe las 3 puestas en una situación hiper extrema de cansancio descomunal, o sea, como todo muy tirado de los pelos. Es en el fondo la fórmula perfecta para un desastre. Sí. Había un puesto que habían cambiado de lugar. Creo que todos los equipos están salvo aquellos que ya hayan hecho la misma carrera 5 veces y que tengan todos los interrogantes cubiertos, te lanzás a eso, ¿no? Y haces lo mejor que podés. Con 2 es el mínimo básico, porque si no, no tenés forma de hacer el relevo, y la verdad que lo hicimos bastante bien, creo, en ese sentido. Sí, lo hicieron bárbaro, la verdad lo hicieron bárbaro. Se dividieron bien las partes, la verdad es que todo estuvo muy bien. Yo en esa carrera hubo una parte que habían corrido de lugar a un puesto, que eso fue muy complicado para Dirán y para mí, que íbamos corriendo, y para Betsy, que también tenía que encontrar el puesto. Y yo me acuerdo que pasamos por un pueblo y yo creía que el puesto iba a estar ahí en el pueblo. Y de golpe terminamos de atravesar el pueblo y no pasamos el puesto. Y me agarró una desesperación. Y aparte íbamos con un tipo que yo ya no me aguantaba, que era otro corredor, que iba tosiendo y largando como un flema, era muy desagradable aparte. Y cuando nos volvemos a meter en el bosque, claro, los dos, Dirán y yo, íbamos pensando lo mismo, y en algún momento alguien lo dijo, no sé cuál de los dos, que era que si yo no pasaba por el puesto me iban a descalificar de la carrera. Y yo venía segunda, y venía haciendo un carrerón, y venía súper bien, y decía, no pasé por el puesto, como que no hice el check por el puesto, pero decía, bueno, yo tengo un GPS puesto, les puedo mostrar que hice todo el recorrido. Pero bueno, teníamos ese tema, y ahí en ese momento de mucha tensión, aparte me encantó porque vos ahí flaqueaste un poco, te empezaste como medio a dormir, y yo te empecé a hablar de boludeces para tratar de mantenerte despierto.
No sé, me acuerdo que hasta le preguntaba cuál es tu color favorito. ¿Viste? Me decís, señora, piensa algo mejor. Y me encantó porque ahí vino Wada. Wada es la novia de Irán. Vino, o sea, vino a la carrera, ¿no? Como que a nombrarla. Ahí apareció Wada. Y es lo que dice Di, ¿viste? En esos momentos empezamos a dejar todo. Y empezamos a dejar lo que somos y lo que nos importa. Y empezamos a mostrarnos. Y para mí ese fue como un momento de mucho crecimiento en nuestra amistad. Sí, también, bueno, con respecto al punto anterior, yo creo que también lo que te empieza a pasar a veces en las carreras es que pensás que te lo salteaste o que doblaste mal y en realidad simplemente se te está haciendo re largo y el puesto está donde tenía que estar, pero a vos te faltan 20 minutos, media hora para llegar y se te hace eterno. Y agregale a eso que es la madrugada y tenés principio de alucinaciones y bueno, toda esa ensalada de fruta Sí. se hace bastante cuesta arriba. Igual ese puesto sí se había corrido el lugar y después Yo también todavía no estoy seguro. y después también lo que nos pasó con ese puesto es que esa parte ahí nomás estaba un puesto que yo había pasado en el kilómetro 10, pero el de la vuelta estaba más lejos. Entonces eso también de golpe dije, no, ya pasamos también, o sea, no estuvo en el pueblito, no estuvo en este momento, y bueno, estaba después, que me acuerdo que cuando la vimos a Betsy fue la gloria total, porque habíamos llegado al puesto, finalmente. Y me acuerdo también que ese era el último puesto antes de la meta, que quedaban 10 millas para la meta, era un poquito en subida y después todo en bajada. Y yo estaba muy fuerte en ese momento, y como Diego venía estando más cansado, le dije, no te preocupes, yo acá me voy sola, si estoy bárbaro, si esto, si lo otro. Y él, con el enorme criterio que tiene, me dijo, no, yo voy con vos. Y menos mal, porque salí del puesto y al kilómetro y medio creo que empecé a llorar. Algo pasó. Y no, toda la subida esa la hice bien, pero toda la bajada, que era muy larga, eran creo que más de 10 kilómetros de bajada, lloré lloré llorando lágrimas de lo que me dolía y de lo hecha pelota que estaba, con lo cual, si no lo tenía Dirán, yo creo que me sentaba y esperaba que alguien me fuera a buscar. No, yo me acuerdo que te habías golpeado el pie, Sí. no sé si con un tronco, con una roca o algo, y que eso te estaba como dificultando un poco el tranco, pero no sé si era en ese momento. Sí, me había pasado antes, pero en ese momento como que me terminó de estallar. Sí. De hecho, cuando volví, tenía como tan mal los pies que los fui a ver a mi médico, el mismo día que volví, y él me mandó a hacer 2 resonancias de las piernas y los pies, y estaba impecable, pero me mandó también con un kinesiólogo, que es un capo, que me miró y me dijo, te sacaste de eje una pierna. Me dice, vos estuviste pisando mal mucho tiempo. Y dije, claro, como me había golpeado una uña muy fuerte, como que me la había estallado, venía pisando mal, claro, estaba toda estartalada la señora. Sí, las uñas me acuerdo que eran parte del folclore de tus carreras, ¿no? Sí, qué lástima, porque cada vez las estoy cuidando, ya me considero una experta. Cada vez voy mejor con las cosas. O sea, uñas cada vez más glamurosas, porque antes era el anti-glamour. Bueno, siguen siendo el anti-glamour. Creo que si vos vas a correr, tus uñas no pueden ser glamurosas, no podés tener pies lindos, tus callos son tus mejores amigos, porque son los que te hacen no sentir nada. Es verdad. No podés dejar que una manicura o una pedicura te toque una uña, por Dios. ¿Cómo te van a hacer eso? Son tus garritas, te están protegiendo. Claro, hay que dejarlo todo así espantoso. Así que bueno, chicos, ahora se viene el verano y ya saben que no tienen que mirarme los pies con las sandalias. Pero bueno, son los pies que me llevan a todos lados. Así es. El pie tiene que estar ancho, porque los dedos tienen que estar bien expandidos y tienen que todos traccionar bien. Tienen que estar contentos. Y acompañados de un buen calzado. Un buen calzado y unas buenas medias. Una Cinchinchi con deditos, que todos los deditos trabajen. Y bueno, y después de muchos años yo conseguí aparte armar la pomada ideal para proteger los pies. Así que
Eso creo que ha sido un cambio enorme. Me falta probarla en carreras de 200 millas, pero sé que es un golazo. Porque la probé en 20 horas, 30 horas y anduvo muy bien. Así que para la próxima estamos. Qué bueno, Sofi. Sí. Bueno, y después tuvimos esa primera experiencia maravillosa. El post carrera es horrible, es mucho dolor, mucho cansancio. Y dirán siempre ahí cuidando. Y después se vino Moab. ¿Qué puedes decir de Moab? La siguiente aventura de 200 y pico de millas que hicimos. El paraje me parece increíble. Sí. El lugar en el medio del desierto. Es desierto eso, ¿no? Sí, súper. En Utah es lo primero que me viene a la cabeza. Y esas estructuras erosionadas que fuimos a visitar. El paisaje es en naranja. Sí. ¿De qué te reís? ¿Qué te estás acordando? No, me estoy acordando de los autitos que andaban por ahí y de lo impresionante que era y de una casa muy linda que alquilamos. Sí. Sí. Y ahí ya el equipo se había agrandado, vinieron con Betsy Dirán, se sumaron también Gaby y Clau, dos amigas de acá de Buenos Aires, y así que ya éramos una banda. Y sí, la verdad es que el lugar Moab es increíble, pero bueno, ya empieza a ponerse mucho más remoto que Tajo. En Tajo vos le das la vuelta al lago y hay un pueblo al lado del otro, la carrera sí se va metiendo más para adentro, va y viene, pero hay lugares de civilización cerca. Sí. Acá, tipo en Moab, creo que no hay nada. No sé porque la logística la hicieron ustedes, yo solamente corría, pero me parece que estaban más complicados con la logística, ¿o no? Sí. No, me acordé ahora en realidad tuve como un flashazo yendo para atrás porque creo que en el medio de la carrera tocamos la puerta a un señor, un particular, en una casa en Tajo, ¿puede ser? Sí. Antes de meternos en el bosque, en el pueblo en el cual no encontramos el puesto. Sí. El señor de verdad estaba como saliendo a cargar algo en el auto y le pedimos en la madrugada, 3, 4 de la mañana. Sí, y nos dio agua. Me acordé de eso ahora. Sí. Que podía haber pensado que, no sé, que éramos personas peligrosas o algo, ¿no? Sí. Aparte estábamos con nuestro amigo Ray, que era muy particular. Sí, eso pasó. Sí. Pero después en Moab es como dice Dirán, todo un desierto, larga primero por cañones, después pasa por el costado del río Colorado, es una belleza, ahí se pone desierto total y absoluto, y después sube, agarra unos viñedos y sube a las montañas La Sal, que son una pequeña cadena montañosa, pero que llega a 4.000 metros de altura, son impresionantes. Aparte es como que tenés la nada y de golpe aparecen un grupito de montañas. Sí. O sea, el paisaje de Moab es todo un divague. Y cuando estábamos en la mitad de las montañas La Sal, yo estaba hecha pelota, ya vamos de verdad a contar eso más en detalle, pero yo en un momento le decía a Dirán, voy a tocar una puerta y voy a pedir entrar. Y Dirán me miraba, dijo, ¿qué puerta va a tocar usted, señora? Sí. No hay nada, estamos en medio de la nada. Yo tipo, sí, pues los gringos son re amables y me van a abrir la puerta y me van a dejar ponerme al lado de la calefacción. Ya no hay nada, señora, cállese la boca. Y siga. Sí, tenía nieve por la rodilla, ¿o no? Sí, era y mucho mal humor. Sí. No, bueno, yo ahí no estaba muy bien. Bueno, pero Moab fue increíble, así, desde lo visual. El primer día hizo mucho calor, hicieron 40 grados de calor cuando tenía que atravesar el desierto. Fue la primera vez que tomé agua del piso, que siempre lo cuento con mucho orgullo, y me había quedado sin agua en las Caramañolas y había un tramo grande que era casi de 50 kilómetros sin puesto. Y bueno, agarré y mi pensamiento fue, si tomo agua del piso y me pasa algo, puedo llegar a tomar una pastilla contra la diarrea, pero si me agarra deshidratación me sacan el próximo puesto y chau. Igual yo siempre confío en mi estómago. Y bueno, cargué con las Caramañolas tipo un charco naranja del piso.
Y fui tomando eso y llegué al puesto Bárbara. Y nunca me agarró nada. Algo gracioso que tengo para contar de la primera noche de Moab es que la primera noche, que era claro, la que estaba más cerca como del pueblo, estaba lleno de gente haciendo fiestas en la montaña. Yo esa te la conté, ¿o no? No me acuerdo, Sofía. Estaba lleno de gente haciendo fiestas en la montaña. Y es más, llegando a un puesto que a partir de ese puesto Dirán pudo paisearme el primer tramo, que llegué a la noche / madrugada, yo hasta me había confundido. En un momento había visto una carpa enorme y dije, acá está el puesto, y no, era una fiesta, era gente chupando, porque como no venden alcohol, la gente se va a la montaña a tomar alcohol, como está prohibido tomar alcohol en Utah. Así que eso me pareció loquísimo. Y fue la primera vez que tuve miedo una noche, porque realmente había grupos de borrachos que por ahí... Nada, la verdad es que están en la de ellos, no les importa, pero a mí me dio cagazo. Pero no pasó nada. No, nada. Y otra cosa graciosa es que yo iba alucinando mucho. El segundo día iba alucinando mucho. Veía duendes, veía osos, iba y quería tocar un oso. Me pasaba de todo. Y en un momento veo una manada en este orden: ciervos, vacas y llamas. Y miro y digo, no señora, usted ve cualquier cosa. Porque ciervitos había, esos que no tienen cornamentas, que son chiquititos. Vacas también, pero dije, llamas. Y creo que 2 días después de la carrera vos viniste y me dijiste, ¿viste cuántos criaderos de llamas había? Sí. Y dije, bueno, mirá, mi manada era real. Sí. Gente que las estaba reproduciendo ahí con fines comerciales, sí. No, bueno, yo eso no me había dado cuenta, pero había visto la manada de ciervos, vacas y llamas y era real. Sí. Pero bueno, después vino un momento de lluvia en el desierto, lluvia pero torrencial. Yo estaba corriendo con Betsy en ese momento, o sea, un diluvio que no lo puedo explicar. Llegamos al puesto bajo ese diluvio y después salí sola y después me agarraste vos a la madrugada, que ahí es donde se empezó a poner muy frío, se empezó a poner terrible y yo ahí empecé a estar muy mal. ¿Vos cómo lo viste eso? Preocupado porque no había soluciones inmediatas para eso y salir de eso en realidad era que había que salir los dos juntos, y tu cabeza no estaba funcionando bien en ese momento. No, mi cabeza era un desastre. Bueno, ahí empezó toda la subida a las La Sal, que fue para mí un suplicio. No podía respirar. Así sentía que hacía ruido cuando respiraba. No me entraba aire. No podía, no podía con la vida. Nieve, me acuerdo, nieve floja. Con sí, todo. Los pies cubiertos y probablemente hasta la rodilla. Hasta un poquito, sí. Por ahí, sí. Tremendo, la nieve que había caído. Y yo me acuerdo, tengo como algunos flashes así, bueno, tengo esto de que yo quería entrar a una casita. Después también me acuerdo que decía, voy a parar un auto y le voy a pedir que me lleve. Y dirán que me miraba como, ¿de qué hablas? O sea, real, no hay nada en las La Sal. Y yo, convencida de que iba a parar un auto en medio de la ruta. Y después también que me quería acostar a dormir. Me pareció una gran idea, dormir un rato y recuperarme. Y que yo vaya al puesto. Hasta el puesto para que vengan a ayudarte. Probablemente en términos de kilómetros no nos faltaba tanto, pero o sea, va a decir 10, 15 kilómetros, pero que en ese contexto no, era imposible. Era imposible. Así que era imposible porque yo me quería acostar en la nieve y, o sea, no nadie iba a salir bien de eso. No, para nada. Pero bueno, hubo que insistir un poquito y te diste cuenta que no, yo lo que me acuerdo es Dirán en un momento gritándome, y Dirán que es, o sea, Dirán no le grita una mosca, es lo más bueno, educado, formal, todo. Bueno, es verdad. O sea, yo soy el desastre, él es todo bueno, y de golpe me gritaba, y yo primero pensaba, ¿por qué me grita? ¿Qué le pasa? Y ahora miro y digo, claro, o sea, me estaba salvando la vida, señora, cállese. Levántese y déjese de molestar. No, se ve que a mí me traiciona la memoria, pues yo no me acuerdo de haberte gritado, pero... Es que tu cabeza no puede tolerar que hayas hecho algo mal.
Sí, Que en el fondo estaba bien, no estaba mal. pero bueno, llegamos y después estaban ahí las chicas para recibirnos y el personal de asistencia médica, de enfermería del puesto, y la idea era descansar y seguir. Yo estaba convencido que, que con un poquito de descanso y con tus antecedentes y eso, que ibas a poder seguir. Pero bueno, no pude. No, bueno, está bien. Estuve toda la noche en una camioneta con las chicas que me estaban cuidando, escupiendo en un vasito, la gente revisando mis mocos para ver cuánto pus había, todo así, todo glamour, todo lindo. Y bueno, nada, a la mañana me miraron y me dijeron, no hay nada que hacer, esto va empeorando. Y bueno, ahí se cerró Moab. Y se cerró Moab, para mí, eso, como una historia de amistad lindísima. Increíble. No solo, a ver, por lo que pasó en La Salle, por todo esto, sino en general, ¿viste? 4 personas que estaban yendo conmigo a ayudarme en mi sueño, trabajar como un equipo, de vuelta bajo las presiones, de vuelta a todas personas distintas, y eso, amalgamándonos y uniéndonos y sacando lo mejor de cada uno en unas situaciones muy extremas, realmente. Incluso, a ver, bajar de las La Salle era difícil porque el camino tenía hielo, porque, viste, era un camino de montaña que estaba congelado, que esto, que el otro, todo era complicado y eran todas personas dando lo mejor de sí. Pasamos muchas horas donde hablas de todo y no hablas de nada, ¿no? Entonces eso de alguna manera te va así como decíamos más temprano, ¿no? Te va uniendo. Totalmente. Yo eso lo veo también, a veces te dicen, ay, porque tus amigos de correr y no sé qué, los conoces hace 2 minutos. Sí, los conozco hace 2 minutos, pero por ahí voy a correr con esta persona 3 veces por semana, son 3 horas a la semana que estamos hablando de tu preocupación, de esto, del otro. Es lógico también que se formen vínculos por ahí, ¿no? Fuertes y profundos. Y te fuiste de tu contexto habitual, de tu contexto urbano, de tu contexto país, de tu contexto lengua y cultura a otro lugar totalmente ajeno, ¿no? A desenvolverte ahí y hacer lo mejor que podés. Eso. Bueno, y después nos fuimos a Bigfoot, que ahí Clau no pudo venir, pero vinieron Clopet, que es un amigo de mi hermano, que ya me lo robé, es amigo mío, y mi amiga Kiwi. Y bueno, el grupo se ponía todavía más extraño, me parece. Íbamos siendo cada vez más distintos todos, y creo que eso también era lo divertido del grupo. Sí. Esa era la magia que tenía el grupo. Y ahí vos ya estabas como muy instaurado como el capitán del equipo. Éramos todos pares. Para mí es tipo, lo que dice Irán es palabra santa. Pasaron muchos años de eso, Sofi. ¿Vos cómo lo decís? ¿Vos cómo lo veías? Y nada, estamos todos ahí en igualdad de condiciones y de vulnerabilidad y de, che, bueno, a ver cómo resolvemos esto o a ver cómo anticipamos las cosas que hay que hacer para atender a Sofi, es eso, ¿no? Quiero que me cuentes como el trasfondo de esas cosas, porque ponele, yo sé que en Tajo, el primer día, Betsy y vos tenían 1.000.000 de horas hasta verme, hasta el primer puesto en el que podían ir a verme, que se fueron al cine, no sé qué más hicieron. Sí. Y contame esas cosas, ¿qué hacen? ¿Qué van? Bueno, Bigfoot, si Utah era remoto, si Moab era remoto, Bigfoot era mucho más remoto, ¿o no? Sí, yo creo que todos tenían, porque además vas por muchos lugares donde no tenés cobertura de celular también, entonces hablas, ¿viste? Qué mejor que eso, contar anécdotas, historias de uno que no vienen al caso específicas de la carrera, ¿no? Pero
esperando que llegue Sofi y a ver de qué humor va a llegar, ¿no? Igual yo en Bigfoot siento que estuve siempre de buen humor. A pesar de que llovió toda la carrera y que era como... ¿Te acordás cuando nos empezó a granizar en la cabeza? Ay, por Dios. Sí. Por Dios, gente, estábamos la primera noche, apenas Dirán me empieza a acompañar. Estábamos creo que por el filo de una montaña. Y vos no estabas bien equipada. Tenía una camperita, sí, pero que empiezan a caer rayos. Ay, Dios, los rayos que caían. Que después encima abandonó un montón de gente porque le tenía miedo a los rayos. Pero yo siento que además, como estábamos arriba, los rayos caían, había lagos a los costados, como que retumbaba el ruido del rayo y la luz. Eran muy impresionantes. Y me acuerdo que en un momento Dirán me dice, está granizando. Y yo, mientras me tapaba la cabeza con las manos como podía, le digo, no. Y el otro me miraba, tipo, ¿cómo que no? Y yo era, no, estoy negada a decir que, o sea, si digo que está granizando va a ser de verdad. Pero bueno, nos caían como pelotas de golpe en la cabeza. Tremendo. Pero vos no le tenías miedo. Bueno, ya está, hay que seguir, ¿qué vamos a hacer? Sí. Yo me acuerdo que en un momento vos dijiste, vamos a cubrirnos a un árbol, y yo miraba los rayos y pensaba, el árbol no, bajemos rápido al puesto. Claro. No, pero una tormenta. Y me acuerdo que llovió toda esa noche y después a la mañana dejó de llover, durante el día estuvo un poquito más tranqui y después empezó a llover de vuelta y no paró más. Lo que pasa es que geográficamente es una zona de muchísima humedad, sí. El Pacific Northwest, que viene toda la humedad del Pacífico y ahí sigue la cordillera y deposita toda esa lluvia, toda esa humedad ahí. Es como parece bosque tropical, ¿no? No, es una locura. O sea, para mí el paisaje, uno de los paisajes más lindos que vi en mi vida creo que es el de Bigfoot, en general. Porque aparte tiene otro tema. La carrera sale de la base del volcán Santa Elena, que es un volcán que entró en erupción en el 80. Si se fijan en internet pueden ver los videos y las fotos, es muy impresionante. Pero aparte es un volcán que explotó. No es que empezó a caer, o sea, como que la montaña se infló, explotó, entonces está como cortado a la mitad. Y de un lado es como todo, si estuvieras en la luna, más o menos. Sí, parecen paisajes lunares. Es todo tipo blanco, gris, lava seca. Bueno, de hecho, corres en un momento por una parte que ellos le llaman el Field of Rocks, como el campo de rocas, que es una parte, nada, divina. Para mí muy difícil de correr porque es imposible de pisar y aparte tenés como unos agujeros en la lava que no saben lo que son. Y bueno, todo muy, muy seco. Y del otro lado, la ceniza volcánica también es muy, fertiliza mucho la tierra. Pasó acá en Villa Langostura y todo. Y del otro lado es eso, es todo verde, todo exuberante. Corres de golpe en medio de lechos gigantes. Es muy, muy, muy impresionante. A mí me gustó mucho. Me impactó mucho el contraste. Igual como llovía, la parte más linda, que era como las vistas desde arriba a todos los lagos, nunca los vimos. Porque siempre llegamos arriba, nube. Sí. Pero me encantó, me pareció algo descomunal ese lugar. Y siento que en esa carrera estuve siempre de buen humor. Sí, no, igual nosotros ya sabíamos cómo interpretar tu humor. Creo que la que yo estuve peor anímicamente fue Moab. En general. Creo que yo hubo muchas partes que no las disfrutaba. Más allá de cuando me empecé a sentir mal, que ahí es obvio que no voy a disfrutar nada, pero creo que yo no estaba con la actitud correcta en Moab. Eso es un análisis que hice después de esa carrera y que lo pienso. Bueno. Era como que buscaba más ir llegando a los lugares que ir disfrutando de lo que iba ocurriendo. Y en Bigfoot sí, te granizaba, te caían los rayos, qué sé yo qué, pero yo iba disfrutando, iba conectada. Y creo que ahí también hay una diferencia enorme. Sí. Hiciste lo que te salía de adentro también, ¿no? O sea, y después ya, si ya es una cuestión de tus pulmones, por más voluntad que le pongas. No, totalmente, pero sí creo que
nosotros no podemos controlar 1000 cosas, entre ellas no podemos controlar los pulmones, pero sí podemos controlar nuestra actitud frente a las cosas. Y yo siento que en general en Moab mi actitud no era la correcta. O sea, estaba re contenta de estar ahí, estaba todo, pero de vuelta estaba más preocupada por llegar y por ir que por lo que estaba pasando. En Bigfoot creo que estaba más disfrutando el momento. Y Tajo también. Y después cuando volví a hacer Tajo tuve las dos cosas. Tuve momento de buena actitud, momento de mala actitud. Y después de vuelta buena actitud. Y se me notó mucho. Yo creo que hice ponerle un muy buen final, sacando que las últimas 10 millas de vuelta fueron una pesadilla. Pero creo que se notó un montón. Y también mi actitud en los puestos. Yo en el último puesto de Bigfoot yo estaba feliz. Y me mataba de risa. Que era el de la sopa tailandesa. Que me mandaste recordatorio hace un par de días, ese. ¿Cuál? No me acuerdo. Que lo pusiste en tus historias de Instagram. No, ese no fue el último puesto, ese fue otro puesto. El de la sopa tailandesa era el puesto que era como donde se les cayó el auto a ustedes. Bueno, ¿ves? Ahí tenés una historia para contar. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando se les cae un auto? Y nada, estás en un lugar donde... Para contantes, ¿qué les pasó? Pasó que estábamos con Clopet y que llovía mucho y teníamos que llegar para recibirte, y el tema es que no sabes bien a veces a qué distancia. Ahí estaban divididos en 2 autos. Creo que sí. ¿Y las chicas ya estaban en el otro auto ahí? Sí. Y bueno, y había como una especie de trinchera, digamos, al lado del camino, y era barro, ¿viste? Se nos fue para el costado. O sea, no fue violento porque no venís a alta velocidad, pero claro, perdés control del auto. Sí. Pero bueno, los gringos tienen espíritu solidario, y un buen samaritano pasó por ahí y nos dio una mano y... Ah, ¿era alguien que pasaba? Sí. Yo siempre creí que estaban cerca del puesto y que habían ido al puesto y alguien del puesto lo veía al puesto, pero el punto es que te ayudan, ¿viste? Sí, re. La gente es buena en ese sentido. Son muy amables, es un placer. Y yo creo que si te toca estar del otro lado también lo haces, ¿no? Obvio. Porque va con el espíritu de lo que está sucediendo ahí, y de que, bueno, que hay una persona genuinamente necesitada, así que en este caso éramos nosotros, pero bueno. Bueno, yo me acuerdo que cuando corrí Tajo la segunda vez, que ellos no vinieron, vino otra amiga mía que estaba viviendo en Estados Unidos con su marido y sus hijos, Luz Suárez y José Bianconi, y que en ese Tajo, después pusieron en el grupo, hay un grupo de Facebook de los corredores, ponen que un oso se había robado un drop bag. El drop bag son las bolsas de un corredor que deja sus cosas, que las llevan a un puesto por si necesitas algo. Y estaba todo el video. El oso se había llevado un drop bag y lo habían seguido un crew, o sea, el equipo de otro corredor, lo había seguido porque dijeron, este pobre corredor va a llegar, va a necesitar su bolso y no va a estar. Entonces lo persiguieron con una camioneta todo en la mitad de la noche, y como el oso no largaba la bolsa, le tiraron una silla plegable. El oso dejó la bolsa, pero antes la rompió y se llevó unas Pringles. Y está todo filmado. No, eso no sabía. El video es espectacular. Pero bueno, ahí tenés. O sea, un grupo de gente se puso a, entre comillas, defender y rescatar el bolso de un corredor que no sabían ni quién era. Y pobre de hecho, oso. se llevó las Pringles. Sí. Ningún pobre oso. Más vivo. Y de hecho, lo que ponían en el grupo, viste, era tipo, si vos sos el corredor, que tu bolso es este, sabés que está roto acá por esto. Y estaba todo el video del oso. Era espectacular. Pero hay protocolos de cómo interactuar con los osos, Sofi, también, ¿no? Bueno, era la no sé qué hora de la madrugada, está todo filmado con la cámara de esas de noche. Sí. Tenían que recuperar el bolso, recuperaron el bolso. Los osos son comilones, se quieren llevar la comida. Bueno, este oso se llevó las Pringles. Y ahí abandonó el bolso. Bueno, sí. Y Di, contame, vos sos muy, muy, muy fan de Western States. ¿Qué es lo que te gusta tanto de esa carrera?
En realidad es una carrera que me apareció en la mira como la síntesis de la gran carrera norteamericana de las 100 millas. Bueno, es la primera carrera del mundo de 100 millas. Sí, de comienzo de los años 70, me parece, por ahí, Sí. que empezó como una carrera... No me acuerdo si era 74 o 78. Ahora típico Sí. era 76. Es una carrera que empezó como una carrera de caballos Sí. y después surgió un desafío entre 2 o 3 personas, dijeron... No, de verdad, a Gordy se le muere el caballo. Entonces dice, yo lo puedo hacer a pie. Lo puedo hacer a pie. Y se fija que tenía que hacer creo que 4 millas por hora, puede ser. Yo soy muy mala con los números. Porque tiene que ser tenía que ser en 24 horas. Y dijo, yo lo puedo hacer a pie. Todos se le cagaron de risa, lo hizo a pie. Y bueno, quedó ahí instaurada para siempre. Y bueno, venía corriendo una carrera en Arizona como clasificatoria para esta Western States y pude entrar, que es sumamente difícil, pero no la pude terminar ninguna de las 2 veces que... Bueno, sí, yo que- tuve la suerte de ir con vos una de esas veces. Sí, Bueno, está pendiente. pasan los años, Sofi. ¿Y cuál Y- es el problema? Mm. Gordy tiene 1000 años y sigue ahí corriéndola. No la termina Gordy, pero bueno, no importa. Él larga con el VIP 0. Yo, cuando lo acompañé a Di, tuve la suerte de correr con Gordy unos kilómetros. Yo iba a Chocha charlando con él. Un señor que ahora tiene 70 y pico, ahora por ahí ya tiene 80. Muy divertido. Y muy interesante todo lo que él me contaba. En un momento íbamos viendo y me dice, ¿y cuál es tu adicción? Y yo tipo, ¿qué? Perdón. Me dice, acá todos son exadictos. Me dice, cambian una adicción por otra. Y me empezó a explicar todos los circuitos del cerebro, la dopamina, qué sé yo qué. Me dice, pero todos son exalcohólicos, esto, ¿verdad? ¿Cuál era tu adicción? Le digo, bueno, yo fumaba mucho. Me dice, seguro que eras tipo chain smoker. Le digo, sí. Me dice, bueno, ¿ves? Y ahora sos tipo lo mismo pero corriendo. No, a mí lo que me había pasado era que el paquete, digamos, de entrenarse y completar una carrera de 100 millas, para mí era como estar en lo máximo de mi aspiración amateur deportiva, ¿no? Y encontré esta carrera javelina en las afueras de la ciudad de Phoenix, en Arizona, y se convirtió como en una especie de Ritual. de objetivo anual de viajar todos los años a Phoenix para hacerlo y lo pude hacer durante 5 años y después ya la sexta vez ya no pude completarla, digamos, pero era como que venía primero la clasificatoria esta y después Claro. la posibilidad de entrar en el sorteo y para ver si salía lo otro. Pero bueno, yo hoy lo veo como más que nada parte de mi bagaje de anécdota y de pequeño andar deportivo por ahí, que algo que necesariamente tengo que volver a hacer, ¿no? No, a ver, yo no creo que uno necesariamente tenga que volver a hacer algo, uno tiene que hacer lo que tenga ganas, punto. Pero no creo que la edad sea un impedimento para alguien como vos, ni de casualidad ni en pedo. Creo que vos tenés primero muchas condiciones, después tenés mucha cabeza y mucha disciplina. Nada, es cuestión solamente de ponerte. Bueno, y también tengo una hija de 1 año Obvio. y una mujer y obligaciones familiares que, bueno, todos tenemos. O Sí. sea, vos te fuiste con una hija de 1 año a Sí, hacer sí. tu primera carrera. Pero bueno, son parte de los desafíos que... Pero por ahí es al revés, es algo lindo mostrarle a ella que papá hace esto y compartirlo con ella. Por lo pronto lo que tengo que... La carrera es correr a la niña de 1 año. Bueno, por lo pronto lo que tengo que hacer es que le tengo prometido a Guadalupe terminar una carrera. Patagonia Run, hacer una dijimos. 10K. Bueno, Así que
espero poder cumplir eso dentro de los próximos 12 meses. No, vamos a ir a Patagonia Run en abril del año que viene. Ah, sí. Sí, obvio. No sabía. Bueno, ahora te estás enterando, te aviso. Ya estoy inscripto. Algo así. Ahora hablo con Mariano y te escribimos. Oh my God. Oh, your God, yes. Después vemos qué distancia. Nah, sí. Pero es el regalo para Guada. Es lindo tener una mujer que quiere que lo hagas y que te empuja a hacerlo. Cuando muchas veces, en general, escuchás que en la pareja, tipo, no, le rompe las bolas que me vaya a correr, no quiere que me vaya a la carrera, no. Entonces aprovechalo. ¿No? Sí. ¿Nunca lo habías pensado así? Sí, lo que pasa es que me mudé de barrio, son muchas cosas. Me fui del running team, ahora vivo en Vicente López. Tengo el... No estás viviendo en Calamuchita, No, estás no. viviendo al toque. Disfruto del parque del vial costero que tiene Vicente López, que es muy lindo. La única contra que tiene es que no tiene árboles, pero si no es un parque divino, que te permite hacer bastante. No tiene muchas cuestas, digamos, pero bueno, estoy un poco, digamos, fuera del ritmo que te impone, la disciplina que te impone estar en un team, ¿no? Y eso es una asignatura pendiente que, bueno, no me olvido de eso igual. Bueno, pero por ahí es seguir el plan de Marcelo. Yo ahora tampoco voy al team, pero sigo el plan de Marcelo. Y nada, cuestas tenés en la esquina de tu casa espectaculares, sí. Así que no es excusa. Y es por ahí ponerte la presión de ponerte la carrera que te obligue a salir y a cumplir con el plan. Porque está la carrera, por eso te tenés que anotar ya en Patagonia Run y listo. Mirá cómo en 2 minutos solucionamos todo. Lo resolvimos en este podcast. ¿Viste? Genial. Es así. Bueno, Di, y yo quiero que me cuentes algo. Contame algo de Javelina, que no es una carrera tan conocida, que sí empezó a tomar más importancia, más relevancia, ahora que bueno, es tan difícil entrar a Western y es una de las carreras que te lo permite hacer. ¿Por qué vos siempre elegiste Javelina? En realidad... Porque es una carrera que da, digamos algo, da muchas vueltas como alrededor del mismo circuito. Explica vos cómo es. Sí, son... Que eso es muy típico gringo, pero acá lo vemos re mal. Son aproximadamente 4 vueltas. Son 4 vueltas de... En realidad no son las 4 iguales, pero en números redondos son 4 vueltas de 25 millas cada uno. No es un parque nacional, es un parque estadual que tiene, creo que el punto más alto son algo así como, vas de 0 a 600, una cosa así, ¿no? O sea, la elevación acumulada no es tanto, pero estás en el desierto, y yo tengo un compañero de la facultad que vive en Phoenix. Arizona era un lugar que había pasado una vez, hacía muchos años atrás, entonces me cerró por todos lados, supuestamente con el encanto de que no era una carrera tan difícil. Lo bueno es que está muy bien organizada, y que en realidad el staff que te atienden ahí todos son buenísimos. Y bueno, justo la noche de Halloween, y eso, y aparecí ahí y ya simplemente se convirtió en tradición para mí todos los años. Pude encontrarle la vuelta a los desafíos, a las diferencias de temperatura, y a las dificultades que eso te traía, porque arrancabas a la mañana temprano muy frío y durante el día corrías con 35 grados en el desierto, expuesto al sol, porque no tenés nada, no hay árboles, no hay nada. Y la verdad que me gusta mucho, tengo muy lindos recuerdos de esa carrera. ¿Y cómo hiciste para encontrarle la vuelta a esa diferencia climática? Mirá, en realidad planificando
la vestimenta, básicamente. El día no es muy largo y tratando de disfrutar y de avanzar bastante durante la noche también. Pero principalmente eso. Durante el día te estás tirando agua todo el tiempo, hielo en la cabeza, el cuello, se evapora bastante rápido, el clima es muy seco y bueno, es importante estar atento a cómo viene tu cuerpo Claro. para no quedar ahí en el medio de la carrera, ¿no? Otra cosa que creo que está buena de esa carrera es que al ser loops, tipo vueltas o sea, en el mismo lugar, también no es que tengo que planificar la campera para tal puesto y si después al final llegué más temprano o más tarde me clavo, sino que bueno, sé que voy a pasar por este lugar y bueno, más o menos la engancho. Claro, volvés Sí. al kilómetro cero y de ahí arrancás en el sentido contrario, ¿no? ¿Y nunca te mareaste con esto de un sentido y el otro? Porque No, a mí me repasa en carreras, que de golpe veo a alguien que viene como hacia el otro lado y de golpe digo tipo, pará, me di vuelta yo, bueno, porque me pasó una vez que me di vuelta y no me di cuenta, y la carrera también iba para un lado y para el otro, entonces cuando me di vuelta, o sea, me enteré cuando volví al mismo puesto del cual había salido, fue dramático. no, una vez me dio un golpe de calor, me desmayé, me pude recuperar y seguir y terminar la carrera, pero de ir a correr en el sentido contrario nunca me pasó, por suerte. Ok. Sí. No, no, a mí, y ahora hace poquito cuando corrí en Paraguay, yo estaba segura de que no me había equivocado, pero de golpe empecé a ver a lo lejos unas corredoras que venían como en contra mío. Y me re asusté, dije tipo, no, me volví a dar huevo, ay, la puta madre. Aparte, la carrera venía siendo imposible con tanta lluvia y todo. Dije, si tengo que volver a hacer algún cerrito, me muero. Y no, eran de otra distancia y estaban abandonando. Pero yo ahí lo que pensé es, no pueden estar abandonando para atrás porque el puesto estaba realmente muy lejos. Dije, o sea, tiene que estar más cerca el puesto de adelante que el de atrás. Bueno, no, era dramático todo. No, la ventaja que tenés es que hay como determinados hitos que sabes que tienen que venir y estás esperando los hitos. Sabes que tenés que acercarte a los hitos que te vienen en cada kilometraje. Si estás medianamente lúcido, los tenés que encontrar, ¿no? ¿Qué son? Y puede ser una montaña, puede ser una subida, ok. una bajada, a eso me refiero. Claro. Sí. Eh, Bueno, y para una carrera que a mí me encanta. ¿Qué opinas de Barkley? Que Barkley es como el divague total y absoluto. Barkley es una carrera que inventó un señor que se llama Lazarus Lake. Bueno, no se llama Lazarus Lake. Se llama, ya no me acuerdo cómo se llama, pues para mí es Lazarus Lake. Que está en un parque nacional de Minnesota. Es alrededor de una cárcel. La cárcel está en medio del parque, que se llama Frozen Head. Y se escapó un señor de esa cárcel y en no me acuerdo cuántas horas llegó a hacer 4 millas y el tipo dijo, no, yo en ese tiempo hago 100 millas y ahí inventa la carrera. El tema es que la carrera no tiene 100 millas. Él nunca va a decir cuánto tiene la carrera, pero no son 100 millas, son 5 vueltas de una distancia en N. No hay trail, no hay un camino marcado. Vos tenés que ir siguiendo indicaciones que él da y siguiendo un mapa. Y él esconde libros, entre 11 y 13 libros, él te dice cuántos por vuelta y a vos te da un número y tenés que arrancar la página de ese número de cada uno de los libros como muestra de que hiciste todo el recorrido. Cuando terminás una vuelta, largás en el sentido contrario. Así, y si llegan 2 corredores a la 4ª vuelta, lo cual es imposible porque no sucede nunca, la 5ª vuelta los manda cada uno para un lado distinto, cosa que no puedan hacer equipo. Bueno, a mí es una carrera con la que sueño hacer, me encantaría. Espero que no quede en un sueño y poder ir alguna vez. ¿Vos qué opinás de esa carrera que es tan divague y nada? Creo que lo que tiene de interesante es que en realidad un corredor o corredora de elite de 100 o de 200 que le haya ido muy bien
en una carrera, llamémosla tradicional, en esas distancias, viene acá y si no tiene la actitud y la preparación, todos los premios que haya tenido antes y las performances que haya tenido antes no le sirven de nada. O sea, ¿cómo decirte? La preparación física solamente es una parte tal vez menor y la carrera te exige otro tipo de habilidades mentales o de experiencia en ese tipo de carreras, y que capaz al revés, los pocos que han llegado a la última o la anteúltima vuelta van a correr carreras de 100 o de 200 y capaz no termina dentro de los totalmente, top 10, ¿no? 100%. Pero bueno, tenés una corredora como Courtney Dauwalter, que la amamos, que tiene la aptitud física y tiene la aptitud mental, y sin embargo no le fue bien en Barkley. No, te demuelen esas carreras, te demuelen mentalmente, creo. Bueno, está el factor de saber orientar también, de tener una idea hacia dónde vas. Orientarte, tener un poco más de suerte, que vayas un determinado año y que el clima no sea tan hostil, es muy, muy duro. Y me parece interesante para verlo en un video. No se lo recomendaría a un amigo, le diría que se esfuerce. Pero si yo llegara a ir, vos vendrías conmigo. Yo trataría de disuadirte y de decir que concentres tu esfuerzo en otra carrera de 100 o de 200. Pero para mí ya ir, conocerlo ya está, con eso tipo, vale todo. Yo pongo una entrevista de Lazarus Lake en mi casa y mis hijos lo reconocen la voz. A mí me alucina la cabeza de ese tipo, pero me vuela la cabeza. Bueno, está bien. Me parece que es una persona muy, muy, muy sabia y me encantaría ir ahí y conocer todo eso. ¿Qué decirte? Buscate otra carrera. ¿A cuál te gustaría acompañarme? Puede ser repetir alguna o puede ser una nueva. A Western. ¿A Western? Ay, no, qué aburrido. No es aburrido. No es aburrido, pero no es lo que quiero. Western, yo igual peicié a un amigo, a un chico, lo conocí ahí en esa carrera, argentino. Hard Rock, qué buena carrera Hard Rock, sí. Esa sí me gustaría hacer. Pero Hard Rock es en altura y tiene mucho más desnivel que Western. Western es una carrera como más rápida. A mí a veces me da fiaca correr rápido. Bueno. Igual yo lo acompañé a Mariano Volpedo en unos tramos en Western y la verdad es que la pasé bomba, me encantó. Y lo que más rescato, bueno, ¿qué es lo que rescatás en toda carrera americana que es impresionante? Son los puestos y la gente de los puestos. Es algo de locos. Y los puestos que están en los pueblos son gigantes. Está la cantidad de gente que hay viendo, no se puede creer. Y en los cañones, que no dejan pasar acompañantes ni nada, solamente va el que está peiseando. O sea, es el medio de la nada y hay un puesto inmenso con una gente divina. O sea, muy al estilo norteamericano, impresionante. Pues yo pensaba más una de 200 millas. Bueno, la que está haciendo el mismo pibe que la misma organización de javelina, ¿cómo se llama? Ah, Cocodona. Sí. Cocodona, sí, tengo muchas ganas de ir a Cocodona. Esa, que son 250. Sí, y la otra que tengo ganas de hacer es Monster 300, que esa la está haciendo Candice. Pasa que Monster, el año que viene cae para el cumpleaños de Tatu, y cae ahí con Patagonia, y bueno, voy a ir a Patagonia con Tatu y con vos. Así que ya está, estamos ocupados en esa fecha. Basta. Pero bueno, hay una que está buena, que se llama Canadá 200, que me gustaría hacer. Bueno. Me gustaría hacer la de Nueva Zelanda. ¿Es en Nueva Zelanda? Coast to Coast. Me gustaría hacer San Diego 200. Y antes estaba Oregon 200, pero creo que no se hace más.
California es un lindo destino. Sí. Y Arizona también. Bueno, ahí tenemos San Diego, entonces hay que apuntar a San Diego, decís. O Western también. Acércate al micrófono, Perdón. querido. Bueno, Western tenés que ir vos y yo te tengo que acompañar. Western es la carrera en la cual yo te acompaño. Hay que volver a ponerlo al objetivo. Empezamos por Patagonia y después seguimos. No paramos. Intimidando, Sofía. Por supuesto. Para eso somos los amigos. Es verdad. Bueno, y a ver, ¿qué más podés contar? ¿Te gustaría contarnos algo más? Con lo difícil que me fue traerte. Te pedí, te rogué, te pataleé. Pero es que ya te dije los motivos, no era un capricho por el cual no quería venir. Me siento como que, como ya hace un tiempo que no estoy corriendo con cierta continuidad, entonces ¿de qué te voy a poder compartir eso? Vos tenés una sabiduría enorme para compartir. Gracias, siempre, gracias. Pero siempre es impresionante. Desde el momento en el cual ya con lo que dijiste, que la carrera es estar constantemente aprendiendo a resolver problemas, sí. Y que es un poco el mismo aprendizaje que tenemos en la vida, me parece. Ya estamos de sobra. Y aparte también me gusta porque vos vas desde un lugar preparado, vas habiendo leído el manual, habiendo hecho tu research, tipo, mirá este libro, mirá este documental, de Irán me pasan las cosas y yo, pero a la vez tenés la flexibilidad, aun cuando parezca que sos como más cuadrado, de adaptarte cada vez que hay un imprevisto. Y eso es increíble. Por eso yo siempre juego con que sos mi capitán. Que bueno, no sé, yo confío ciegamente en lo que vos digas. Ojalá podamos volver a repetir eso, entonces, es lo que te puedo decir. Lo vamos a repetir, punto. Aparte vivimos cosas espectaculares, desde lo personal y todo esto que hablamos de la amistad. A ver, hasta hicimos shopping de anillo de compromiso. Es verdad. Es verdad. En Portland, Oregon. Sí, así que mirá, es compartir la vida misma. Bueno, Di, nada más que agradecerte que estés acá, agradecerte tu amistad, los momentos compartidos, los momentos que vamos a compartir, y agradecer que Guada, vos y Oli sean siempre también parte de nuestra familia y nosotros parte de la suya. Gracias, Sofía. Bueno, esto ha sido la vuelta de 1 kilómetro más. Es como lo quise, como lo soñé con mi amigo. Y bueno, espero que lo hayan disfrutado como yo. Nos vemos la semana próxima. Chao. ¿Te puedes despedir?